Hola amigos, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta revisión postmercado del día 29 de octubre del año 2020 para el S&P 500, día jueves. Estamos revisando lo que sucedió el día de hoy en la sesión americana, entonces empezamos con una gráfica un poquito más grande de lo habitual, ya que los movimientos que estamos viendo son unos movimientos que deben contextualizarse bastante con lo que viene siendo el mercado en gráficas un poco más grandes. Entonces vemos esta gráfica de 100.000 transacciones, donde tenemos un claro rango marcado con su soporte y su resistencia, y tenemos puestos por el momento un movimiento de sacudida hacia abajo, un movimiento de sacudida hacia arriba, donde en principio el precio debería habernos dado un back en esta zona, teniendo en cuenta que esta era la sacudida, pero una vez falla ese back, automáticamente el mercado se pone corto y va a buscar la zona de soporte, zona que ya ha alcanzado, y en este momento lo que se está esperando es una respuesta por parte de los compradores, por parte de la demanda. Si bien hasta el momento la respuesta no ha sido efectiva, hay que esperar, porque ustedes saben que los movimientos cuando son tan macro se dan con diferentes acciones de manipulación, y podríamos esperar o que el precio reaccione, o si finalmente falla, ya estaríamos esperando que el precio continuara su camino bajista, es decir, si falla definitivamente esta zona, podría venir a apoyarse acá para continuar a la baja, pero eso no lo sabremos sino a medida que se vaya desarrollando el mercado. Entonces bien, con esto en mente ya sabemos que en la apertura del día de hoy estábamos justo en un soporte demasiado macro, un soporte muy relevante. Entonces ahora vamos a mirar nuestra gráfica de 10.000 transacciones. Vemos lo que venía haciendo el precio. El precio hasta el momento, si queremos marquemos primero la apertura de la sesión para que tengamos la referencia en la gráfica de 10K. Tendríamos aquí pues la apertura. Hasta el momento que veíamos, en principio lo que se observa es una falla por parte de la demanda, una falla, pero recuerden que es una falla localizada. Esto no quiere decir que la demanda ya haya fallado, es una falla localizada que se puede usar para el aprovechamiento de recorridos cortos, de recorridos de una distancia bastante concreta, no para esperar que ya el mercado se va a desplomar porque aquí no reaccionaron los compradores, no, es para recorridos bastante concretos, porque vean que es una zona de decisión bastante importante y el precio se está moviendo alrededor de ella. Entonces hay que esperar una definición clara. Por el momento lo que hay que hacer es estar muy atentos a lo que vaya sucediendo y ser bastante consecuentes con lo que siempre hacemos con nuestro análisis. Entonces con eso en mente vemos que se produce esa falla localizada y el precio nos empieza a hacer este tipo de movimientos, que son movimientos de máximos y mínimos cada vez más bajos, pero en este punto nos deja algo particular y es un retroceso muy profundo. Este retroceso profundo finalmente podría hacer pensar que es una recuperación de la demanda, pero vemos que en este punto, al recuperar el rango, al recuperar el soporte, tampoco reaccionan y no continúa su camino alcista, sino que nuevamente vuelve a fallar y los cortos vuelven y aparecen a dejar este nuevo mínimo. Después de ello el precio viene, nos deja este testeo nuevamente, donde en teoría, por lo que el precio nos viene mostrando acá, debería reaccionar fuertemente el mercado en corto, pero vemos que fallan los cortos y aparecen ahora sí la demanda largo, y vean que nuevamente una vez el precio recupera aparentemente con mucha potencia el rango y rompiendo estos máximos anteriores que había dejado, pues ahora esperaríamos que el precio viniera a hacer ese movimiento, apoyarse en el soporte para ahora sí empezar ese camino alcista, pero que vemos que nuevamente vuelve y falla la demanda y el mercado se pone corto. Entonces vean que desde lo macro ya veíamos que la sesión era un poco compleja, porque o al menos lo que viene mostrando en estos últimos 2 días ha sido un poco complejo, porque no hay una dirección muy clara, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos en un soporte muy macro, y este tipo de movimientos los tenemos que ir analizando con mucho detalle e ir reaccionando
a lo que el precio nos vaya mostrando. Entonces, si nos bajamos ya a nuestra gráfica de 1500 transacciones, como les decía, desde aquí nace un retroceso muy profundo, por lo que ahí podríamos plantear un rango de trabajo. Como aquí se dio el retroceso más profundo, podríamos plantear ahí nuestro soporte, y nuestra resistencia vendría a marcarse justo donde apareció la oferta y fuertemente rechaza el precio. Entonces, con eso en mente ya podríamos empezar a hacer un análisis más estructurado. Bien, en la apertura el precio viene a testear nuevamente ese paro que nos había dado, o que nos había marcado ese retroceso profundo. En principio al precio le cuesta. Aquí podemos ver que nos marca un rango de trabajo donde en principio, ¿qué vamos a esperar? Si bien el precio viene cayendo, aquí vimos una aparición importante de la demanda, por lo que planteamos un soporte, y lo que esperaríamos es un movimiento alcista, es decir, una reacción por parte de la demanda. ¿Por qué decimos esto? No, pues es claro, después de que ya las cosas han pasado, es más fácil hacer un análisis, pero por sentido común, por lo que hablábamos ahora, si vemos el gráfico de esta manera, lo que veíamos es que aquí se dio un retroceso muy profundo. En principio lo que esperaríamos es que al menos en esta zona se intente respetar estos niveles para nuevamente intentar recuperar el rango rojo o buscar la resistencia azul. Es un escenario bastante cruzado, pero eso es lo que debemos estar analizando y pensando que cada uno debe tener claro, digamos, en su manera de analizar. Bien, si buscamos patrones de trabajo o rangos de trabajo en esta zona, ahora podríamos venir y buscar un rango. Entonces aquí el precio nos marca un retroceso profundo que nos lo planteamos como un soporte. La resistencia la ponemos justo donde se da ese rechazo fuerte a la baja del precio, y tendríamos, digamos, el rango para trabajar en la metodología de Wyckoff. Este movimiento lo podríamos considerar como un movimiento de sacudida, ya que se da de una manera brusca, una inducción a ventas, una recuperación fuerte del rango. Entonces es un movimiento claramente inductivo, por lo tanto es un movimiento de sacudida. Esa sacudida va y busca nuevamente la resistencia de nuestro rango, y en principio lo que se ve es una falla por parte de la oferta, es decir, aquí lo que se esperaba es que el precio reaccionara con potencia, o al menos viniera a probar nuevamente la zona de demanda, de demanda, pero lo que vemos es que la oferta falla, el precio rompe y nos da lo que sería un trade de ruptura en esta zona de acá, ¿cierto? Entonces esa sería pues como una de las entradas que podemos plantear. Una vez el precio rompe, viene y nos da un back que lo hace un poco profundo. Si bien respeta estos niveles del trade de ruptura, estos niveles de acá, podemos observar que el precio hace un falso rompimiento a la baja, tal vez induciendo a las ventas para que el público venda y el institucional compre, generando el movimiento potente al alza, por lo que aquí tendríamos entonces una entrada en un back. ¿Hasta dónde era el objetivo de este back? En principio la salida conservadora de ese trade era en esta resistencia, o en este soporte que actúa ahora como resistencia, de color rojo. Recuerden que esta es la zona más macro que tenemos, y la salida conservadora era ahí, porque es probable, o era probable, que en ese punto los cortos, que eran los que venían dominando el escenario macro, reaccionarían nuevamente a la baja. Entonces esa era la salida objetiva de ese trade. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Si seguimos en el análisis, vemos que aquí justo fue donde los cortos, digamos en esta zona macro, fallaron, y el precio nuevamente se reintegra al rango de color rojo. Veamos que el fallo no se da en un punto como se da en esta zona de acá, sino que es todo este escenario que se produce acá. Bien, aquí podemos decir que el fallo definitivo se da en esta zona, pero todo este movimiento de absorción es una absorción por parte de la demanda para vencer a los operadores que estaban intentando bajar el precio, o ingresar con mucha fortaleza o mucha agresividad de esas ventas para que el precio cayera. Incluso si alargamos este rango, podríamos ver que el precio nos da un segundo back en esta zona, y podríamos plantear inclusive lo que sería otro rango de trabajo en esta zona de acá. Realmente el rango pues partiría desde acá, donde nos marca la resistencia, nos marca el soporte, nos hace un movimiento de sacudida
a manera de back en esta zona de acá, lo que se podría plantear como otra entrada, pero recuerden que esta entrada estaría enfrentándose contra este soporte rojo, que es una zona muy macro, una zona muy importante, por lo que desde acá hay una entrada bastante agresiva, porque lo que estaríamos es ponderando o dándole más peso a este rango verde, que es un rango más micro, un rango inmediato, sobre el rango macro. Pero bien, digamos que funcionó, y finalmente estamos en una zona de soporte, que es una zona macro de soporte, que es donde esperaríamos que aparecieran la demanda, pero veamos que en múltiples ocasiones ya habían fallado, por lo que digamos que si bien era una entrada que se podía tomar, era una entrada pues un poco agresiva. Ya la confirmación se da cuando el precio reingresa a este rango de color rojo, incluso se va con mucha potencia y rompe el rango azul, pero lo que nos hace es un falso rompimiento a manera de sacudida. El precio viene, nos hace un marcaje de zona de trabajo en este lugar. Este sería pues como nuestro rango para tomar decisiones dentro de la sacudida del rango color azul. Recordemos que ese rango de color azul está marcado desde este retroceso profundo con esta resistencia, y lo que venimos a mirar acá es ya el patrón inmediato. Vemos que nos marca el soporte, la resistencia, hace un falso rompimiento a manera de sacudida en la parte inferior, respeta bastante bien la resistencia, se reincorpora al rango, va, hace un testeo arriba que es exitoso, un primer testeo abajo que es exitoso. Si quieres lo revisamos en la gráfica de 6 días para que se vea un poco más claro. Este testeo que realiza en la parte de la demanda también es exitoso. Nuevamente es exitoso el testeo en la parte de la oferta, hasta que finalmente falla la demanda. ¿Por qué falló? Porque aquí lo que se esperaba es que la demanda reaccionara como lo había hecho anteriormente. Aquí no reacciona la demanda. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos ponemos la camiseta de los cortos y esperamos si bien un back a la zona, o definitivamente un reintegro al rango de color azul, un back a ese rango azul, y vamos a buscar lo que sería la zona macro, que en este caso es el soporte de color azul, que es lo que el precio está haciendo en este momento. Está tratando de llegar al soporte de color azul, que es como el rango que ha estado dominando las últimas sesiones. Aquí en 1500 se ve más claro el recorrido que está haciendo el precio. Entonces veamos en este rango color blanco la posible entrada que se puede haber planteado. Es una entrada en corto aquí, pero no se dio, y esta que ya sí era más confirmada, porque se ve un fallo por parte de la demanda aquí en esta resistencia azul, ya que lo que se esperaba era un back que funcionara en largo, pero falla, y al back de esa entrada al back de ese fallo se produce esta entrada, que es una entrada muy buena. Listo, si bien se da pues en mercado asiático, ya digamos que el respeto por las áreas trazadas se da muy bien, y lo que esperaríamos ya es ver nuevamente qué nos plantea el mercado en esta zona de soporte color azul. Esperamos a ver qué nos plantea, si nos hace otro engaño a la baja, o si definitivamente respeta el soporte, o la tercera opción es que rompa y definitivamente ya se vaya hacia abajo el mercado después de ver todos estos fallos. Eso lo sabremos ya en la sesión de mañana. Veremos si el mercado se mantiene dentro del rango azul, o si finalmente decide romperlo. Listo, esperamos que les haya servido, muchachos. Nos estaremos viendo, déjenos sus comentarios, y en el día de mañana el premercado va a estar en nuestro canal. Que estén muy bien, hasta luego.